Hola, ¿Cómo estás, Fer? ¿cómo va? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? ¿Todo bien? Bien, ¿Se ve bien, muy bien bien. ahí? Se ve divino. Ahí yo voy a acomodar un poquito Eso, para... Ahí acomodemos un estamos los dos. cachín. Ahí estamos los Bueno, dos. sabes que Acá. mientras ¿Eh? se van sumando, ¿me escuchás Dale. bien? Yo perfecto, ¿vos? Perfecto. Yo Mientras me se van puse unos sumando, auriculares. eh, tengo algo que escribí, que quería leerte y leerle a, por ejemplo, a Lina, que dice acá estoy, Me encanta. y a los que se van sumando en este, digamos, mientras tanto. Dale. De pronto me encontré sentado frente al fuego de la parrilla. Las brasas crujían para apaciguar las voces que venían de mi interior. Palabras a medio decir, silencios a medio callar, recuerdos difusos, olvidos certeros. Una frase apareció como una trompada en cámara lenta, un golpe al mentón que no pude esquivar. La vida es un mientras tanto. Mientras se asa la carne, mientras se seca la ropa, mientras hacemos la cola en el súper, mientras esperamos que el otro cambie de opinión, mientras nos enamoramos, mientras se termina el amor, mientras Gio viene a sumarse al vivo, mientras se termina el amor, mientras nuestros mayores se mueren, mientras demasiados chicos mueren, mientras tanto, la vida pasa. No recuerdo muchos cuentos de mi infancia, solo dos que me contaba mi abuela, mientras me rascaba la espalda, dos historias de Marcelita, una nena que se portaba mal. Marcelita en el zoológico y Marcelita en el Ital Park. De mi abuelo recuerdo una imagen cargada de sentido, percibida con todos los sentidos. Se asomaba al borde de la pileta de natación y desde su parrilla pinchaba un trozo de carne y nos daba de comer en la boca. Ese sabor aún me acompaña y tiene la imagen de su sonrisa detrás del largo tenedor. Mientras tanto, las brasas doran las achuras. Mientras tanto, me permito sonreír y sentir que la vida es un cuento corto, con giros inesperados, que al final de un día triste te regala un reencuentro con una amiga en un vivo de Instagram. Ay, qué lindo. Ya mira, ya me hiciste emocionar. Ya apenas arrancaste. Gracias, gracias por esto, gracias por eh, por este raconto de la vida misma, ¿no? La vida, esa es la vida. Vos la describiste muy bien. Mientras, la vida es un mientras tanto, como mientras vos estabas diciendo eso, yo estaba acá hasta último momento acomodándome con Gio, que es pequeñita y que hay cosas que no entiende o no tiene ni idea, sí, sí está acostumbrada a que yo charle, obvio, me ve en la tele, me ve haciendo vivos bastante seguido en esta cuarentena, cuareterna. Mi marido preparándome, bueno, está recién haciendo la comida, y la vida, amo la vida, me ¿Sabés encanta. que yo me acordaba? Nosotros hicimos un proyecto juntos que parece como medio en una vida interior. Una vida anterior y una vida interior, mirá el fallido. Y en ese Total. entonces que vos Saluda, eras... Acercala, saluda. Gio. Ay, si Hola, no se Gio. enoja. Mira, ella si no aparece la leonina, no pelees con papi, dale. Déjame hacer el vivo. Lo que pasa es que es todo un asunto, ese Sí, momento de entender que... me da muy chiquitita todavía, tiene 4, va a cumplir 5. Bueno, quédate acá. ¿Que te quedas acá escuchando? Dale. Sabés que yo voy a ir rescatando los comentarios y las preguntas Dale, yo, y sin sí. pensaba un poco en esta cosa de que cuando hicimos aquel proyecto, quizás Gio no era Gio, sino un deseo que, Muy que, profundo. que bueno, que un poco también a mí me llama mucho la atención esto de pasar de ser el director al licenciado y de ver, Total. y de ver a Fer pasar a ser
Fer mamá, Fer mamá y mujer, no porque una no sea mujer desde siempre, sino No, esta cosa de ser parte de esta familia que es un proyecto que supongo que fue como una especie de sueño, de deseo, del que hablaste muchas veces, pero bueno, sí, como hace mucho tiempo que no hablamos, a mí me gusta ver cómo llevas esta maternidad y esta familia que parece ser algo de siempre, pero que bueno, es esta última parte de tu el historia. último, claro, es verdad, es verdad. Desde aquella actriz que vos describías recién, de actriz a director, porque hemos sido de actriz a director, tuve la suerte de tenerte como director, tuve la suerte de poder contar esa historia contenida por vos y también tuve la suerte de tener un equipo que cuando se apagan las luces charlábamos de la vida. Y vos sabías de esta búsqueda bueno, que tardó media vida. Yo digo media vida porque yo hace muchísimos años que la vengo buscando. Ya cuando te conocí a vos era casi el último tramo. Ahí es cuando ya me entero contra todos los pronósticos que tengo. El último pronóstico fue la trombofilia y bueno, la verdad que fue una búsqueda eh, permanente, pero impulsada por un gran deseo. Y hablando de la vida, el deseo, los deseos genuinos, los sueños, son grandes motores de la vida. Ni hablar cuando esos sueños se hacen realidad, porque ahí empieza otra vida. Por eso yo cuando me invitaste a hacer ese audio, inmediatamente se me vino permanentemente y sobre todo en este momento de mi vida, que me encuentra mamá, como decís vos, eh, después de haber empezado muy chiquita en los medios y demás, eh, a todos nos pasan cosas en la vida, muchísimas, muchísimas, y creo que todo tiene que ver cómo uno percibe cada momento de la vida, pero somos como una mamushka constantemente. Yo en particular soy muy camaleónica, me reinvento constantemente, eh, soy muy curiosa y no sé lo que es la palabra aburrirme en la vida, ni tampoco la pongo en práctica, entonces eso me hace, creo que no me aburro por eso, porque siempre estoy en la búsqueda permanente de que la vida esta no tiene techo, como dijiste vos, es una sola. Y hoy me encuentro, pero llega un momento que te encuentra como me encuentro yo hoy, plena. Plena con todo lo que esto implica, ¿no? Con estar charlando con vos y querer tener ese ratito y la tengo allí hoy atrás que quiere venir, que quiere... Bueno, es eso, es, es haber apostado un sueño y poder celebrarlo permanentemente porque lo tengo ahí, tiene nombre, apellido, es la luz de mis ojos, es uno de los deseos más profundos que he tenido desde que tengo 5 años. ¿Viste cuando te preguntan, que sos chiquita y te preguntan, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y toda esa pregunta retórica y recurrente. Yo contestaba, yo quiero ser mamá como mi mamá. Y después vino la de quiero ser actriz, pero la primera que se me venía a la mente siempre era yo quiero ser mamá como mi mamá. Tuve una madre maravillosa, no la tengo hace 11 años, la extraño muchísimo, más ahora que soy mamá, pero, pero bueno, imagínate, creo que esos deseos que te pasan en la vida, eh, profundos, los perseguís y está muy bien perseguirlos. Yo recomiendo perseguirlos a esos sueños y no claudicar. Sabes que hay una Y cosa que a mí me llama mucho la atención en este tiempo donde es tan difícil inspirar.
Digo, sobre todo porque estamos todos de alguna manera detenidos, tratando de ver qué hacemos con lo cotidiano y de repente parece que los sueños quedan postergados. Y yo me voy encontrando con gente que es muy inspiradora para otros, no desde una receta, sino desde transmitiendo lo que les pasa. Y me Total. encontré con una Fer, digamos, mamá, mujer, empresaria, actriz, digo, todo lo que representa cuidar esto que venís construyendo y que me parece que tiene un sentido, como decías vos cuando hablábamos antes, cuando combinamos para hacer el vivo, que vos decías, soy yo y mis circunstancias. Y yo me acordaba de esta frase de Ortega y Gasset porque uno no puede ser ajeno a sus circunstancias. De repente no es lo mismo tener ¿No? a Gio, entre comillas, caminando sobre tu cabeza en un momento donde hay que estar cuidándose, que en otro momento donde por ahí ya tendría la posibilidad de ir al jardín. Digo, uno también tiene que entender que está en su momento de mayor formación. Digo, porque estas son las cosas que Total. yo te veía a vos bebé en los brazos de tu mamá y no sé si vos tenés un recuerdo consciente de esa foto, pero sí todo lo que No. representa eso de Sí, mirar a alguien y querer ser como ella. Entonces, absolutamente, es un tema muy absolutamente. fuerte el de la maternidad al momento que llegue, pero en tu caso también me parece muy interesante porque fue algo buscado, algo deseado, y una vez que Gio llegó, buscaste la manera de adaptar tu vida también para poder dedicarte a ella. ¿Cómo Sí, fueron estos años de ser una, hacer dos y después hacer tres y poder continuar trabajando? y ¿Cómo fue todo eso? es difícil. El que te dice, no, ay, los hijos son lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, pero es el trabajo más difícil y arduo que existe. Y, pero no es fácil. Yo en un momento tuve que recurrir a una psicóloga hace poco, cuando Gio empezó el jardín, porque, porque me pasaba esto, que me sentía muy rara conmigo, y era que claro, la palabra duelo uno la asocia con la muerte y la verdad que uno vive permanentemente haciendo duelos. Y lo que yo a mí me estaba pasando en ese momento era hacer duelo. ¿Cuál es el duelo? Esto que vos decís, dejar de ser de determinada manera y adaptarme a ser esta Fernanda. Y mirá que te estoy hablando de una mina camaleónica, que tiene la posibilidad de ser actriz, que tiene hasta mecanizado, está, sí, como mecanizado, como incorporado, hacer y hacer de otro personaje y ponerme en la piel de otra persona, entro y salgo cuando quiero, imagínate, hace más de 30 y pico de años que me dedico a eso. Pero la vida de uno es la vida de uno. Y la realidad de uno es la realidad de uno. Por más que uno quiera reflejarse en el otro y en los demás. Entonces, digo, cada uno hace lo que puede, sí lo que quiere, pero también a partir de lo que quiere, lo que puede con su vida. Y cuando llegan los hijos, empezás a hacer lo que podés y a priorizar. Y la prioridad siempre son ellos. Entonces uno se va postergando y en ese postergado, o bueno, esto hoy no lo hago, digo, te vas alejando de algo que era tu vida, tu propia vida, porque ya no pasas a ser más vos. La maternidad es eso, es el adiós definitivo del egocentrismo, del egoísmo, del yoísmo, digo, absolutamente dejás de ser vos para estar permanentemente acompañando cada paso y cada minuto de ese ser, que no solo en mi caso lo he deseado muchísimo, sino que es la responsabilidad de, de, de acompañarlos, de crecer, es tu hijo, es tu sangre. Entonces, eh, me ha costado bastante, me ha costado al principio, me ha costado porque yo era una mina, soy una mina muy independiente, siempre tuve la oportunidad bueno, de manejarme y de siempre hacer un poco lo que, no lo que yo quiero, porque no siempre me tocó hacer lo que yo quise,
pero disponer un poco de mi tiempo. Siempre fui una mina que me adapté a todo, más allá de la maternidad. Hoy estamos hablando de la maternidad, por eso te digo, siendo así, teniendo ya esa ductilidad, o no sé, o como se llame, no sé si Yo creo que, se ¿sabes puede llegar a qué? ser. Yo noto que lo que vos tenés, como muchas mujeres y muchas mujeres que se dedican también a la actuación, es esta cosa de poder tener esa gimnasia. Yo creo que también es Eso, una es gimnasia un y ejercicio, también, exacto. y esta cosa de, a veces, no sé, a mí, por ejemplo, vos me fuiste sorprendiendo con los diferentes movimientos que hiciste desde tus comienzos y después de empezar a ir hacia un lugar, no diría de actriz dramática, pero sí de encarnar personajes que eran desafíos más grandes. Y me parece que lo que decís es muy interesante porque se cayeron algunas caretas de quienes se muestran todopoderosos y después se dan cuenta que no pueden. Entonces, me No, parece que esto de poder dejarse ver humanos, y en tu caso y en el caso de un montón de hombres y mujeres sí, que se muestran como son, porque me parece que estamos en un tiempo donde se cayeron un montón de caretas y que la quiere seguir sosteniendo lleva demasiado esfuerzo y ese esfuerzo mucha se paga en energía, otro. Sí, porque sí, además digo esto de, qué sé yo, vos estás tiene eh, consecuencias, y no sí, sos más vos sola, o vos y Ricky, digo, hay alguien que los está mirando todo el tiempo. Entonces, en esa mirada hay una pregunta, y esa amo. pregunta tiene que ver con cosas que a veces se dicen y cosas que a veces no se dicen. Entonces, me parece que un hijo a veces te interpela y esa interpelación hace que uno se haga preguntas. Y en esas preguntas, pues, qué sé yo, la posibilidad de ir, no sé, en tu caso, haber ido a una psicóloga, o en el caso de a veces de tener ese ratito para decir, ahora mamá no puede porque tengo que tomar un café con una amiga. Digo, esto de poder desear por fuera de Sí, ese hijo es tan difícil porque uno, en tu sí, caso, lo esperó y lo deseó tanto que parece que ahora sí, tiene que que estar cuando, todo el tiempo claro, pendiente. claro, bueno, me ha pasado y por eso también acudí a una psicóloga porque teniendo todo este plus, ya un hijo es un cambio de vida absolutamente drástico, totalmente, totalmente. Y no, lo digo bien, es otra cosa, una vez que llega. Pero agregándole el plus ese que yo tengo, de haberla buscado todo el tiempo, a veces me empecé a sentir, no sé, me llevó toda una vida a no sentir culpas, derribar prejuicios, o sea, he hecho de todo, me he buscado todas las herramientas posibles y los miedos, derribar los miedos. Y cuando llegó Giovanna, volvió todo eso. O sea, volvió la culpa de sentirme, ay, que esto, y que si no le podía poner los límites. Mira, me costaba un montón cuando empezó al año de los terribles dos y eso, me costaba ponerle límites, me sentía mal si necesitaba aire para mí, o pensaba que yo, bueno, entonces por eso te digo que sí, viste, me dejé ser también, me sobrepasó un poco algunas situaciones, pero no por eso dejé de atenderme y de atender, y entendí bueno, que enojarse con un hijo está bien, es normal, es parte de la vida, es parte de uno, le va a pasar a ella también, o que mamá está cansada, o que mamá está enojada, o que bueno, obviamente, pero necesité, porque ese plus me tiraba mucho para atrás, ¿viste? Digo, bueno, ¿qué hago? Me hacía sobrepasar. Pero bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad de charlar con alguien muy piola, con una, con una psicóloga que vive por acá cerca también. Había hecho un cambio también de vida, siempre viví en Capital, y con Ricky quisimos venir a vivir acá para darle una vida mejor allí, o más segura, bueno, que juegue la vida que tiene hoy, que es en un barrio cerrado, no es ningún barrio top ni nada, es un barrio cerrado, country muy lindo, de gente muy trabajadora, tampoco me gusta que viva en una burbuja y que vivamos, yo nunca fui de vivir en una burbuja, soy una mina muy, tengo muchos sueños y vuelo mucho, pero siempre con los pies sobre la tierra. Trato de que mis raíces siempre estén
bien presentes en mí, percibirlas justamente por esto, ¿no? Para no mentirme, para ser honesta conmigo, para escucharme lo que me pasa, porque si yo me escucho lo que me pasa a mí, escucho lo que le pasa a mi hija, escucho lo que le pasa a otra gente, puedo ser empática, puedo ser más comprensiva. Así que bueno, uno siempre tiene que buscar herramientas, eso sí, de eso sí no tampoco nos tenemos que cansar. Yo creo que buscar herramientas para todo lo que nos pasa, inclusive lo que nos está pasando ahora, esta pausa mundial que nos tiene a todos súper inquietantes y dentro de una incertidumbre que jamás hemos vivido en la vida, y esto es a nivel mundial, nunca hubiésemos imaginado vivir esto y lo estamos viviendo, y bueno, y hacemos lo que podemos. Entonces, bueno, todo se va acomodando, ¿no? Todo se va acomodando en tanto y en cuanto uno sea también un poco más flexible a eso. Eh, por ahí me dispersé, pero bueno, yo soy muy así de No, ir por todos pero lados. me parece, yo te escucho primero porque un poco la invitación era escucharnos y mientras vos hablás, la gente va poniendo cosas, es muy difícil Contame. mandarle un beso a cada uno que pide un beso, No, pero sí bueno, quiero un rescatar. saludo y a toda la gente que está ahí, que sé que nos están acompañando y que invitamos a que nos acompañen, así que besos para todos ustedes. Mira, hay gente de Hudson, hay gente de Paraná, pero ¿sabés lo que rescato de la gente? Que es lo mismo que siento yo, que te conozco un poco más. Uno de los mensajes decía, se te escucha honesta. Y me parece que se te escucha honesta porque lo sos, porque no mostrás esta Fer todopoderosa, porque la verdad que la Ay, maternidad, porque no lo soy, bueno, porque pero nadie lo es. podrías intentar mostrar algo que no es, y me parece que lo interesante justamente es que con todo lo que te costó llegar a este momento, lo vas cuidando y lo vas piloteando como podés. Me parece que la clave de este Sí, momento es esa, es decir, todos hacemos lo que podemos porque de repente, no sé, me venía mientras hablabas la imagen de, bueno, ya hace mucho tiempo y va a pasar mucho tiempo que podamos tener la posibilidad de volver a viajar, pero yo me acuerdo siempre el ejemplo, y lo doy, del avión, cuando uno viaja con hijos y les mm, dicen, en caso de emergencia, primero póngase la los- mascarita usted. Entonces digo, para esta asistir a cosa sus hijos, de exacto. postergarse todo el tiempo por los hijos tampoco es bueno. A veces es difícil y No, hay que querer mucho a un hijo para decirle que no. es verdad, es verdad. Yo estoy tal vez en este proceso, como te decía, hablando de plenitud, ¿no? Es eso, cómo me encuentra plena. ¿Por qué? Porque está todo, genial, estar plena no es, no, no. Eh, la plenitud tiene que ver con otra cosa, digo, estoy plena porque estoy atenta, porque estoy alerta a lo que necesita mi hija, a lo que necesito yo. Hace poco escuché, ahora no recuerdo bien el nombre, sé que es Alejandro, lo sigo por Instagram, y escuché de que todos nos preguntamos en este momento quién soy, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Cómo soy? Y, y que en realidad lo que nos tendríamos que preguntar ahora es quién necesitamos ser. Me pareció algo revelador, al menos a mí me hizo un ruidazo porque dije, claro, ¿quiénes necesitamos ser hoy nosotros adentro de nuestras casas, con nuestros hijos, como dijiste vos? Hay gente que tiene, yo porque tengo una, pero hay gente, hay mamás en este momento y mujeres que trabajan, que tienen 4 chicos o 3 chicos, que viven en lugares pequeños, o por lo menos, o que vivan en un lugar donde vivan, no importa la realidad. Acá me parece que cuando llueve nos mojamos todos. En mayor, en menor medida, las realidades son distintas, pero digo, nos pasa lo mismo. Entonces digo, con todo lo que tienen que hacer las mamás, de estresarse, de ponerles en Zoom para que puedan estudiar por estas nuevas modalidades de estudiar a través de educarse a través del Zoom y las tareas que les mandan y qué sé yo. Digo, han colapsado millones de familias. Entonces, digo, volviendo un poco a la génesis de lo que veníamos hablando, es quién necesitamos ser hoy. Realmente preguntarnos eso para que nosotros podamos, ya sea manotear o ver qué podemos hacer con esa pregunta para
para poder darlo todo en casa, porque uno sale a la vida siempre a darlo todo, ¿viste? Se levanta a la mañana, bueno, antes era bueno, voy a laburar y voy a demostrar que hoy puedo en mi laburo y que hoy puedo hacer esto, no importa el laburo que tengas o lo que sea. Y hoy no hay que darlo todo afuera, hay que darlo todo en casa, porque tenemos que quedarnos en casa y porque esto nos está pasando a todos y nos tenemos que cuidar. ¿Y qué pasa en casa? Que estamos más horas de lo que generalmente estamos, de que estamos muy juntos, de que hay que escucharse mucho más, porque no tenemos ese ratito, ese tiempito, al menos pues, en mi caso no lo tengo, porque con Ricky nos cruzamos. Si no estuviese Ricky ahora, yo no podría estar haciendo un vivo con vos. De hecho, muchas cosas me pierdo cuando voy a laburarlo, a cuidar a Ricky. Bueno, y nos tenemos que ir cambiando, y me parece que en todas las casas está sucediendo lo mismo. Yo porque hoy me toca trabajar, estuve en cuarentenadísima hasta hoy, pero digo, estas cosas cotidianas que yo cuento hacen que en realidad sigamos disfrutando y aprovechando esta vida, porque la pausa mundial que yo hablo es una pausa a nivel, no sé, de consumismo, de capitalismo, de esa máquina que es el mundo que gira, pero nosotros seguimos vivos y seguimos estando. Nosotros no estamos en pausa. Nosotros estamos Bueno, pero metiéndole. como decía alguien por ahí, hay que aprender a trabajar la paciencia, porque Claro, es un una de tiempo las... donde aparecen, y me parece sanísimo, que aparezcan preguntas. Y esas preguntas que aparecen no son las mismas para todos. Entonces, No, hasta que uno se da cuenta cuáles son las preguntas que resuenan en uno, quizás no tiene la respuesta en ese momento. Y ese tiempo que hay entre una pregunta y una respuesta, entre una pregunta y una nueva pregunta, me parece que también nos reubica a nosotros en este momento. sí, Porque justo hoy hablaba con Laura este tema de, eh, tenía como esta certeza de estar cerca del 20, dije, uy, se cumple otro mes. Y el próximo mes que se cumple estamos eh, sí, a 5 meses de que empezó todo esto. Entonces digo, lo que a veces dura un terrible. rato termina siendo algo que nos va a marcar a todos. En el caso de ustedes, eh, quizás a veces no contar con abuelos o con alguno de los abuelos. Digo, en el caso Sí, de los que sí tienen abuelos, los están cuidando para no contagiarlos. sí, Entonces me parece que sí, también es entender este tiempo como un tiempo especial de nuevas preguntas. Y no sí, tenemos la respuesta. Sí podemos poner a trabajar esas preguntas sí. para ver El qué. haciendo es bueno, ¿no? Licenciado, ¿usted qué me dice? El Y haciendo siempre me está parece bueno. que, qué sé yo, el gerundio siempre es bueno, porque de alguna Sí. manera nos pone en movimiento y es difícil estar en movimiento en un tiempo de tanta pausa, como decís vos. Claro, claro, Pero claro. cuando no se mueven las cosas afuera, quizás se mueven adentro. Entonces esas preguntas hay que dejar que de alguna manera vayan resonando y Que entendiendo cuál es la surjan. pregunta de cada uno. Y tampoco tiene por qué ser la misma pregunta todo el tiempo, porque el año va avanzando, de repente ahora los que tenemos hijos más grandes están de vacaciones, entonces los horarios se empiezan a trastocar y a veces uno Total. pretende que Sí. todo siga en una vieja normalidad y se da cuenta que No, no, que por no. suerte los chicos nacieron en una era digital, entonces pueden incluso a veces renunciar o encontrarse. De repente, no sé, una cosa que pasó el otro día, ayer fue el cumpleaños de mi suegra, de la mamá de mi mujer, y, y uno de mis hijos el día anterior tenía el cumpleaños de un amigo y decidió no ir a verlo para poder ir a soplar las velitas con la abuela Es a distancia. Y el tipo exacto. agarró y subió el video donde muestra cómo están todos a 2 metros uno del otro. Y yo me pongo en la piel de mi suegra en un cumpleaños con sus nietos y no poder abrazarlos, digo, pero también hay que trabajar esa paciencia, porque si no Total. caemos en creer que a nadie nos va a pasar nada y de repente nos encontramos cada vez con gente más cercana que o está ¿Qué le está enferma o que pasando? pierde la Sí. vida, porque la verdad que nos encontramos frente a un virus que no terminamos de entender muy bien cómo No, funciona. es verdad, Entonces, es no me verdad. parece, mira, el otro día un amigo
me contaba que se puso a escuchar algo de la radio cubana, quería escuchar algo de música tipo Buenavista, y Sí. le erró al horario. Él pensó que era a las 9 AM y era a las 9 PM. Y Nada es casualidad. cuando pone internet, escucha un discurso y se queda escuchando, porque él es periodista, Fernando se llama, vive en Neuquén. Y Mira, era Fer, el ministro de Salud de Cuba. Y el tipo ¿qué estuvo durante decía? 45 minutos contando la vida de 3 personas que habían muerto por el coronavirus. 3. En lugar de hablar del número, empezó a contar quién era cada uno. Sí, más con Y nombre y entonces digo, apellido, no un número. por eso, entonces digo, en este día tan especial para toda la gente que trabaja en televisión, digo, con todo lo que pasó en Telefe, con una pérdida que para todos los que eran seres cercanos no se van a recuperar más. Digo, a veces pienso, mientras vos hablabas, pensaba en Lizzy, en alguien que la Hermosa, peleó desde sí, siempre y de repente total. para alguien que Y estaba ellos, cerca de y ella. ellas amiguísimas, las dos se apoyaban mutuamente. Floppy tan joven, tan alegre, un ser tan alegre, ¿no? Bueno, tenemos que entender que la muerte también es parte de la vida, pero se nos es muy difícil, se nos es muy, pero muy, muy difícil. Y imagino también que también esto que nos toca vivir no nos deja despedirnos del todo de esos seres queridos, porque no los podemos tocar, porque no podemos ir a verlos, porque no podemos, bueno, porque hay protocolos por todos lados para todo. Eh, en realidad es un panorama muy triste, esa es la verdad. Es triste por donde lo mires, por donde lo mires. Yo la veo allí o cuando salimos en el recreativo, que se cruza obviamente con amiguitas acá, y ya para mí verla a mi hija con un barbijo fue súper choqueante, súper, súper, súper. Cuando le puse por primera vez un barbijo eh, y todos, cuando me lo puse yo, cuando lo vi a mi marido que es odontólogo, además de músico es odontólogo y tuvo que ir por primera vez, los odontólogos volvieron de a poco y cuando lo vi, viste, uno veía a los médicos y salía a aplaudir todos los días a las 8 de la noche a los médicos y la verdad que los sigo aplaudiendo desde mi corazón a toda la gente que está en la primera línea, sin ninguna duda que son los más afectados y los que más fuertes tienen que estar hoy, viendo cada uno de esos números y cada una de esas historias. Pero cuando yo lo vi a Ricky, tipo astronauta, que me mandó la foto el primer día que fue a trabajar, yo no sabes lo que lloré. Tenía que esconderme para que Giovanna no me viera, llorar de esa manera. Me angustió muchísimo, realmente es un momento de angustia, pero ¿sabes qué? Yo soy una gran transformadora del dolor. A mí me ha tocado tener muchos dolores en la vida y este vacío que hablábamos de la maternidad me produjo muchísimo dolor a través de la búsqueda y de los años. Y una de las cosas que aprendí, que lo digo, yo no doy consejos porque para mí no tengo, así que yo consejos no doy, pero sí cuento en primera persona cosas que me pasan y si yo puedo ayudar desde ahí, buenísimo. Eh, es esta cosa de entender que el dolor, que no hay que regodearse en el dolor, que no hay que quedarse ahí, que no hay que instalarse ahí, porque ahí sí estamos fritos, porque no es agradable ver los negocios cerrados, tus hijos que no se pueden saludar con sus abuelos, nosotros mismos no podemos estar con amigos, no podemos tocarnos, no podemos, nada, yo voy a laburar y adoro a mis compañeros, y a veces me da ganas, viste, de esa cosa que tenemos nosotros los seres humanos de transmitirlo con cuerpo y alma. Digo, es muy duro por donde lo veas, desde la cosa más chiquita hasta la cosa más terrible. Entonces, tenemos que hacer algo también con esto, ¿o no, Edgardo? Digo, tenemos muchas cosas que trabajar, la paciencia, el dolor,
eh, saber que estamos en esta vida y tenemos que ser el optimismo por sobre todas las cosas, que por más que nos hinchen las pelotas, un montón de cosas, limpiar, hacer un protocolo que no está dentro de lo que nosotros tenemos incorporado, porque te va cansando, ¿viste? Porque nosotros estamos hace mil con esto, digo, se hace súper eterno y nos vamos cansando porque no estamos acostumbrados. Entonces, digo, tratar de llevar todas esas cosas para que nos hagan más fuertes, para fortalecernos, porque de esto yo creo que ejercitar el optimismo es pensar simplemente en que de esto vamos a salir fortalecidos, o que vamos a Sí, aprender cosas de esto, como aprendemos de todo en la vida. sí, mira, Eh, Ivana dice la ansiedad y dulces momentos, que no sé quién será dulces momentos, a veces es lindo tener nombre ah, propio, pero dice la angustia hay que saber sobrellevar también. Y a mí me parece que a veces, digo, se habló muchísimo con respecto a la angustia, porque a veces también se usan palabras en el ámbito eh, equivocado, y me parece que el tema tiene que ver con que hay ciertas, las cosas me parece que tienen que ver con las cantidades. Eh, Qué sé yo, una persona que no se angustia nunca es un problema y una persona que vive desbordada de angustia necesita es una ayuda otro, más urgente. Entonces me sí, parece, mira, yo encontré, hoy estaba pensando, porque bueno, vos lo sabés, hoy falleció una persona que yo quería mucho, que era sí, lo como una lamento un especie de montón. madre adoptiva, una especie, no, una madre Tu adoptiva madre adoptiva. de intercambio de hace muchos años. Y, y yo pensaba, cuando ella me dio la noticia que estaba enferma, fue casi cuando empezó la cuarentena. Y yo en ese momento empecé a escribir un libro en el taller de Gebel y me di cuenta que después de 5 meses, qué cosas había perdido y qué cosas había ganado durante la cuarentena. Eh, yo no soy de discutir, pero por ejemplo ahora estoy, por lo menos de algunas cosas. Antes era más de discutir, pero ahora, por ejemplo, hay algo, yo empecé a dar unos talleres para escribir. Y estoy dando un taller los martes y abrí otro para los jueves. Me Y contaste, hoy sí. en el taller, cuando empezó, yo simplemente puse en mi estado de WhatsApp una foto de Connie y una cosa que había escrito hace algunos años de nuestra historia en Facebook. Y, y entonces una de las personas del taller me dice, ¿cómo estás? Digo que es una cosa también muy interesante porque yo en estos tiempos vengo laburando bastante y soy muy amigo, lo quiero mucho a Pedro Saborido, y él siempre dice lo mismo, la gente te pregunta cómo la vas llevando, pero no te preguntan cómo estás. ¿Cómo Y a veces estás? cuando te preguntan cómo estás, te llevan a una pregunta que quizás no te la estás haciendo. Y yo trato de que tenga mucha verdad lo que hacemos en el taller, porque me parece que en la escritura, más allá de la calidad de los textos, uno saca afuera cosas muy profundas. Total. Y entonces dije, la verdad que no estoy bien, estoy muy triste, pero tampoco quería quedarme metido para adentro, este es un espacio que Yo nos te lo ayuda a dije. todos. En un Y momento entonces, ¿sabes pensé qué? que iba a peligrar, ¿te acordás que te Claro, dije? no, y viste que yo te avisé, Porque, y la verdad te sí, digo, cuando terminó el taller, después de una producción de textos preciosos, que qué cada uno lindo. va encontrando dónde esos textos resuenan, y de repente uno de los chicos contaba que compartió un texto que escribió con el padre, y de repente vio como el padre se emocionaba, y te estoy hablando, qué sé yo, de un papá de 40 y pico con un chico de 20 y pico, y de una de las chicas que está viendo con los asuntos pendientes como para ver dónde la lleva esas palabras, y una persona que empezó el taller en mayo, cuando empezamos, y que me decía hoy, y les contaba a sus compañeros, es la primera vez que escribo con placer, imaginando cosas, ya no es la catarsis del dolor, bueno, y esa manera de, vos decías, de reinventarnos. Y a mí lo que me parece, cuando terminaba me preguntaron de vuelta, bueno, queremos que cierres diciendo cómo estás. Y me parece que cuando uno de repente se detiene en esa pregunta, y no como decís vos, en esto de no regodearse en el dolor, pero sí de tener un momento de encuentro, porque Sí, no es obvio. mucho lo que podemos hacer, pero cuando yo te propuse tener una charla, que sabía que se iba a pasar volando, y que de repente cuando uno termina, no, si le pregunta a alguien que no la escuchó, ¿de qué hablaron? Y no sé de qué hablamos, hablamos de la vida, De lo que pintó, de lo que y la nos gente va acompañando. Entonces me parece fluyó. que lo interesante es ver cuáles son las preguntas.
Y esas preguntas se van corriendo todo el tiempo. Entonces, estar atento a sí. las preguntas más que a las respuestas, me parece que, como decís vos, es una manera de ser siendo. Digo, porque si no, uno fija la pregunta y cree que esa es la pregunta que te persigue toda la vida, y no, y las Y preguntas van sí, cambiando. y te termina torturando, te termina, digo, cuando uno se pregunta, también se tiene que escuchar, ¿no? Esta cosa que vos decís, que te pregunten cómo estás. Y vos, cuando te preguntan así tan, tenés que, como tenés que, yo digo siempre, si vos tenés que ser honesto con vos, tenés que decir la verdad. Y cuando decís la verdad es como, viste, es que es mucho más que hacer catarsis, es darte vos mismo cuenta, porque a veces uno también, como no vive solo en este mundo, tal vez hoy vos no querías transmitir tu inmenso dolor porque todo por esto, porque tenías que ir a un taller, porque tenías que ir a laburar, porque está tu familia, porque está tu mujer, están tus hijos, porque tenías que hacer un vivo conmigo, porque mil cosas. Pero digo, yo apenas me lo dijiste, dije, yo me imagino lo triste que va a estar, pero bueno, está bueno también hablar de eso. Cuando uno está triste y punto. Y está bien permitírselo, no para siempre, porque el autocompadecimiento tampoco es bueno. Y lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tuve mis etapas, hoy me ven muy plena, como dijimos al principio, pero también tuve etapas de no escuchar, de no saber escuchar, de creerme omnipotente, bueno, por zonas erróneas que pasamos todos los seres humanos y que solo investigando y dejándonos ser y dejándonos preguntar y dejándonos eh, hacer y ir flexibilizando algunas partes, vas encontrando herramientas para eso, para poder permitirte ser honesto con vos, porque a través de eso vas a poder hacer, no sé si cosas buenas o malas, pero por lo menos estar en paz con uno mismo, eh, sintiendo lo que te den ganas de sentir, ya sea un enojo, ya sea una sonrisa, ya sea una pregunta, ya sea una tristeza, una lágrima. A mí me gusta mucho emocionarme, no me gusta llorar, pero sí me gusta llorar de emoción. Me gusta, no es un sentimiento que me gusta reprimirlo. Y yo me emocioné recién, y también me emociono con solo pensar de tu tristeza, ¿no? Y de qué viene tu tristeza, porque viviste una vida maravillosa con esa persona. Es que me parece que también acostumbrarse a, digo, el dolor del recuerdo tiene una raíz en algo que uno quiere volver, digamos, a revivir. Digo, uno, recién decían, eh, aprendemos, decía, hasta que aprendemos, dice Lore, ¿no? Me parece que también tiene que ver que, no sé, hay una frase que a mí me gusta mucho que le decía mucho a mi hijo menor cuando en uno de sus profes de tenis, él decía, el que pierde, aprende. Digo, uno no se da cuenta cuando gana, parece que todo es maravilloso y no tiene conciencia de los procesos. Y la verdad que es mucho más lo que perdemos Sí. que lo que ganamos. Entonces, Sí. a Y uno veces está uno no... construido de todo eso, de todas esas pérdidas te construyen, Sí, sobre todo te porque te forman. fortalecen hoy. Mira, otra de las cosas que pasaba en el taller, a mí el taller qué sé yo, me Te revela. sana, obvio, Sí, porque te revela, te también vas cura, viendo el proceso que va haciendo cada uno. es lindo, Hay mucha es gente que hermoso. hace los procesos digamos, en su terapia, hay gente que hace sus procesos en las charlas. En este caso a mí me gustaría preguntarte qué fue lo que te resonó en algún momento para esto de decir no me estoy escuchando, estoy en un lugar de omnipotencia, digo, porque me parece que también eh, estabas, más allá de que uno no termina de estar preparado nunca para ser padre o para ser mamá, vos te venías preparando para recibirla Sí, allí. Y digo, ¿y cómo fue sí, esto de darte cuenta que no eras omnipotente? Digo, ¿dónde hubo como alguna serie de clics en tu vida, de fichas sí, que fueron cayendo? sí, Porque, qué sé yo, sí, sí. hace muchos años, o por lo menos hace 4 o 5 años, que el gran tema es la maternidad,
pero La también es maternidad. interesante La qué maternidad. pasó antes para llegar. El deseo de ¿Qué maternidad. pasa? Que la maternidad no es, por lo menos para mí, y con mi historia, la maternidad para mí no es a partir de que nace Giovanna o a partir de que estoy embarazada. Yo soy mamá hace mucho, como dijiste vos, ya, no sé si porque me venía preparando, si porque venía buscando y porque ella también me venía buscando, porque creo en eso. A veces no sé cómo explicarlo, pero creo en eso. Creo eh, en que todo pasa para algo y sé que ella me buscó y yo la busqué y yo soy mamá, yo me construí mamá mucho antes y me di cuenta que no lo podía todo con esto, ¿no? Con los cachetacitos que te va dando la vida, con esa cosa de que decía, ¿cómo puede ser? Yo quedo embarazada y los pierdo la semana 12 a la semana 13 te digo. Entonces, te doy un ejemplo, es un ejemplo, pero bueno, así muchas cosas, o muchas veces me he sentido soy una gran trabajadora y a veces me he llenado de trabajo para llenar vacíos, y me he llenado de trabajo y a veces me cansaba y decía, pero por Dios, ¿cómo no te das cuenta que no podés hacerlo todo? Que estás cansada, que tenés que descansar. Digo, a mí la maternidad fue un posgrado y una vez que llegó Gio me enseñó y esto que cuando vos decías de lo que uno aprende, uno nunca deja de aprender hasta que uno aprende ciertas cosas, porque uno no deja nunca de aprender. Hasta el último microsegundo de tu suspiro, tengas la edad que tengas, vas a seguir aprendiendo. Y el saber no ocupa lugar, así que date todo el tiempo del mundo para ir aprendiendo. Y una de mis grandes maestras, a lo largo de la vida, los maestros son a veces los enemigos, la gente que te hace bullying, los prejuicios, los mandatos, los amores, los desamores, un montón de cosas te enseñan. Pero una de las claves es la maternidad. ¿Por qué? Porque los hijos pasan a ser grandes maestros Mm. de los padres y hacen de esos papás otras personas, qué sé yo. Eh, Debe haber muchísimos padres o madres que se la pierden, pero bueno, yo les diría que no se lo pierdan, que escuchen a sus hijos, no importa la edad que tengan, que a través de ellos uno puede aprender muchas cosas. Nosotros no somos los chicos que son ellos hoy, nosotros éramos otros niños. Hace un rato vos dijiste, yo te veía en brazos de tu mamá y yo, esa foto que yo te mandé, que vos la dividiste, pero yo la puse junta porque la pongo Mm. siempre para recordar el Día de la Madre o algo importante o para mí misma. Y la beba que tenía mi madre en brazo, claramente no es la bebé que yo tengo en brazos, que es Giovanna. Somos absolutamente distintos, vivimos en otro tiempo, en otra era, con otro chip, venimos con otra concepción, no sé cómo explicarlo. Claramente eh, los chicos de hoy necesitan más que límites, que a mí me cuesta poner los límites. Yo creo que necesitan, y no lo aprendí hace mucho, creo que la cuarentena me profundizó este aprendizaje de que hay que escucharlos más, hay que escucharlos a los chicos, y no importa la edad que tengan. Yo creo que ellos piden a grito que los escuchen, y a través de esa escucha vienen un montón de resoluciones para uno mismo, digo, para el caminar de uno mismo, porque uno ya no es el mismo cuando tiene que transitar la vida con una familia, eh, con los hijos, eh, y además con la responsabilidad de dejarles a ellos un legado mínimamente leal, honesto, y también dejarle algunas herramientas porque los hijos son de la vida, no son de uno. Y básicamente la maternidad me puso muy para arriba en muchas cosas, porque yo tengo 54 años y tengo la energía de una mina de 30, porque Gio tiene 5 y yo necesito, y además puedo, eso sí puedo hacerlo. No sé a quién sale. Así de explosiva. Explosiva, todo, histriónica, todo, mira, tiene todo. Pero es muy sensible también y es una leonina fantástica, una leonina
que también viene como tiene como un chip así que viene sabiéndolo todo, ¿no? Y bueno, y yo también me estoy conociendo a través de ella, como mamá. Uno va conociendo otras partes. Eh, y voy dejando, digamos, voy tamizando, ¿no? Y voy dejando esa que construí, que es esa mujer independiente, que, que muy amablemente dijiste vos hoy que inspira. A mí me encanta. Yo no sé si soy inspiradora, pero sí me gusta ser muy motivadora. Eso lo heredo un poco de mi mamá, ¿ves? Por ejemplo, mi madre me ha dejado ese hermoso legado de siempre estar motivando a mí misma, al otro, a la gente que quiero, a la gente que ni conozco. Tal vez me pongo a charlar y me gusta empujar para adelante, digo, me gusta motivarla, incentivarla, eh, pero la maternidad ha sido uno de mis grandes maestros y lo está haciendo, por supuesto. Eh, ya que me ha costado tanto, lo tomo como un valor y como una herramienta de aprendizaje y también que me construya la mujer de hoy, de este tiempo que soy. Sí, la verdad bueno, es hermoso, ya sabes, hablar con vos y esto que la gente del otro lado se quede a escuchar, eh, porque, como decías vos en el audio del video que armamos, es una nueva manera de acompañarnos. Sí, Cuando empezó el tema de los vivos, ¿viste? Algunos nos animaban, otros lo hacían sí, para estar más cerca de los otros, eh, sí. y me Otros parece a que modo de tiene entretenimiento, otros a modo de de, visibilizarse o de lo que sea, porque de me lo que parece que es la fuere. manera de relacionarnos con los otros. Entonces, digo, a los que están del otro lado, yo tengo acá la pantalla para no ir perdiendo los mensajes por si van apareciendo Contame, preguntas. contame, contame No, si hay son todos, mira, qué lindos verlos y escucharlos, traspasan los dos. Voy yo, empiezo tratamiento en 10 días, es maravilloso Vamos, escucharlos. Me parece que también tiene que ver con esta cosa de no saber y poder encontrarse en esa pregunta. Eh, claro, porque, qué sé yo, estamos viviendo un tiempo que nadie se lo esperaba y así todo es como decís vos, es aprender en este momento. claro, y que Entonces, nadie sabe, sí, que, y ese no saber no tiene por qué, digamos, paralizarte. sí, Me y parece tampoco tiene que por qué tener una respuesta, digo, no, y a veces también estos somos, la posibilidad de compartirlo con los otros, de pedir ayuda. Yo, mira, está te buenísimo. decía esto de que a mí me sorprendió porque vamos a contarle a los que están del otro lado. En este momento, yo te mandé uno de los videos que había armado para una de estas charlas y te dije, bueno, mandame un audio con lo que quieras. Y a mí me sorprendió y me divirtió también porque cuando dijiste, bueno, voy a charlar con el Con el licenciado Eduardo licenciado, Cabiar. Y yo te dije, me morí de risa, me dijiste, ¿por qué? Y porque me sonaba raro dicho en tu boca. Y te digo la verdad, yo hace 2 semanas, mejor dicho, hace, no sé, 3 meses, cada 2 semanas, estoy publicando una columna en el Destape Web. Y sí, empezó como algo que tenía que ver con la cuarentena. Y después me fui yendo como más a cuestiones que tienen que ver con la psicología, con el psicoanálisis. se fue Y una instalando, cosa, digamos, el y se fue formato. dando solo. Y una de las cosas que me di cuenta con esto que te digo de estar escribiendo, de estar dando talleres de escritura, de estar teniendo Ay, qué nuevos lindos. pacientes, de estar trabajando a distancia, del valor de la voz en el teléfono. Eh, y esta cosa de, no sé, empecé pensando en mi abuela, que está en Quilmes, con dos personas preciosas que la cuidan, porque son las personas que la iban a cuidar a su casa, y cuando empezó el tema de la cuarentena, los hijos y ella dijeron, ¿cómo hacemos para que estés ¿Cómo bien? hacemos? Claro. Bueno, me voy a vivir a la casa de Sonia. Ay, me Entonces, muero. Sonia vive en el departamento de atrás, en un PH, en Quilmes, Qué y adelante genial. vive Ale, que es la hija, que son las dos personas que la cuidan a mi abuela, que mi abuelo falleció hace un año. Entonces yo Upa. me empecé a dar cuenta de lo que pasaba con el tema de la voz y del teléfono. Entonces se me ocurrió empezar a programar visitas telefónicas. Entonces ella empezó Lo a que- saber que cada día, a X hora, un es nieto, genial. un hijo
o te un va a sobrino hablar. la iba a llamar. Sí, Y esto sí, mismo pasa, por ejemplo, en los dispositivos que, por ejemplo, no sé, yo trabajo, por ejemplo, en el Ameguino, estoy haciendo la concurrencia en el Ameguino. sí. Y la gente deja mensajes vía mail, vía redes sociales, pedidos con un motivo de consulta, y a veces no se trata de la imposibilidad de un tratamiento porque no se están abriendo nuevos tratamientos, pero sí se trata de un espacio donde alguien te escuche, aunque sea una Sí, vez. Y me total. parece que también tiene que ver con esto, de Esto poder. es una modalidad que llegó para quedarse. Yo Yo creo que creo que llegó para sí, porque quedarse. uno ahora de repente, no sé, por ejemplo, vos tomaste la decisión de irte a vivir a un lugar lejos, donde los viajes son más complicados, entonces de repente por ahí decís, bueno, me quiero juntar con amigas, bueno, quizás una vez me junto por Zoom, cada 2 semanas quizás sí nos juntamos a tomar un café. Lo mismo pasa con las terapias, digo, hay gente que vive lejos de sus terapeutas, de sus analistas, y de repente dice, bueno, yo no quiero ir todas las semanas y viajar 1 hora y media. Claro, por Digo, supuesto. uno empieza a tomar otro valor del Sí, tiempo y sí, la esto es conciencia de que no es infinito. Entonces, me parece interesante esto de escucharnos, de de no saber. acompañarnos y de Sí, vernos también, porque dentro de todo, viste que uno tanto ha criticado en algún punto las redes, que son muy criticables y muy polémicas, por supuesto, porque tienen sus contras, pero tienen su pro también. Qué haríamos hoy si no tenemos esta modalidad? ¿Cómo veríamos a nuestros abuelos? Imagínate que yo hace años que vivo acá y tengo a mi padre en Córdoba y ahora mi hermana está acompañándolo y viviendo con él. Mi hermana se fue a hacer allá radio, que le va muy bien también, pero se fue a cuidar a mi padre porque hoy yo me Fer, toca cuidar a perdón, Gio. ¿no? ¿Ya nos Pero vamos? 50 segundos quedan. Yo Bueno, preparé una cosa para leer para cerrar. No sé si voy a llegar. Es un texto que se llama Ítaca y dale. es de Itaca, Cavafis. Ítaca. Voy a ver Ítaca. hasta dónde Ah, llego, pero dice, y gracias. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes o al colérico Posidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Dice, y al final lo termina diciendo, ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada allí es tu destino. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte, aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Entenderás ya qué significan las Ítacas.